Continuamos con la segunda parte del tema de aparato reproductor femenino, donde el útero se considera que es un órgano muscular debido a que su capa más densa es músculo liso. Mide aproximadamente 4 centímetros de ancho a 7 centímetros de largo por 2,5 de grosor. Se considera que el tamaño del útero es el puño de una mano. Es un órgano que tiene como particularidad, es muy vascularizado. También tiene fibras reticulares, macrófagos y linfocitos. Simplemente en este esquema quiero que observen cómo es la forma del útero, donde tenemos la porción más de arriba, es el fondo, el cuerpo y el cuello o cervix uterino. Observamos un corte histológico del útero. La porción más interna sería el endometrio, la más gruesa, más grande sería el miometrio y la más periférica sería el perimetrio. Ahora, el endometrio es la mucosa y el epitelio que recubre esa mucosa es epitelio simple cilíndrico. Y entre ese epitelio hay una lámina propia, ¿okay? Donde están las glándulas del útero, que son glándulas tubulares simples ramificadas, que llegan inclusive hasta el miometrio y está formada por células, ¿no? Células ciliadas. El tejido que está alrededor de estas glándulas es tejido conectivo denso irregular. En este corte histológico coloreado con H, esta zona que observamos aquí sería el endometrio y estas estructuras que vemos alargadas son las glándulas. Y bueno, para que puedan observar que tenemos el epitelio que forma estas glándulas, epitelio simple cilíndrico con células, pueden haber células ciliadas y no ciliadas. El endometrio tiene dos capas. La más superficial es la capa funcional, que es gruesa y es la que se descama durante la menstruación, donde se desprende parte de las glándulas y las arterias helicoidales. Ya vamos a ver un esquema para que lo entiendan. La capa más profunda es la capa basal. De allí proliferan de nuevo y se regeneran las glándulas, ¿okay? Propias del endometrio, y se encuentran las arterias rectas que van a formar más adelante las arterias helicoidales. Observamos este esquema, podemos ver la glándula, ¿ok? Del endometrio, que es una glándula tubular simple, un solo conducto, ramificada, su número C ramifica, ¿ok? La porción más superficial es la capa funcional, de aquí a acá es la capa que se descama durante la menstruación, y la capa basal es la más profunda. Podemos observar que desde el miometrio se van dividiendo, ramificando las arterias que van a formar parte del endometrio. Siendo en la capa basal las arterias rectas, ¿ok? Y luego pasan a la capa funcional y toman el nombre de arterias espiraladas o helicoidales. Volvemos a mostrar este esquema. Podemos observar la capa basal, que está en marrón claro, la amarilla es la capa funcional. Estas serían las glándulas del endometrio, ¿okay? Las glándulas uterinas. Las arterias rectas las podemos encontrar en la capa basal y en la capa funcional las arterias helicoidales. Ahora, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, podemos encontrar ciertas características en el útero. Por ejemplo, cuando está el ciclo menstrual en la fase proliferativa, ¿ok? Podemos observar que las glándulas no están tan desarrolladas. Hay más tejido conectivo, ¿ok? Órgano, lámina propia entre las glándulas. Entonces podemos observar vestigios o escasez, ¿ok? O poco desarrolladas las glándulas uterinas y abundante córeo, lámina propia, o sea, tejido conectivo denso regular, y las arteriolas en espiral, acuérdense que se van ramificando, arteria recta, arteria helicoidal y arteriolas espirales o helicoidales. Aquí podemos observar con mayor aumento cómo se ven las glándulas uterinas con un epitelio simple cilíndrico. Ahora, cuando comienza la fase secretora, ¿ok? Que es durante el periodo de la ovulación, hay un mayor desarrollo de las glándulas uterinas, ¿ok? Y también se les conoce como glándulas de serrucho por la forma que adquieren, ¿ok? Y por supuesto comienza la secreción de una secreción de características mucosas, ¿ok? Pero cuando comienza la fase menstrual como tal, el periodo de sangrado, se desprende la capa funcional, ¿okay? La capa funcional del endometrio, junto con las glándulas y parte de las arterias,
y podemos observar que parte de ese endometrio no está y las glándulas están ya en poca cantidad y hay abundante sangre, o sea, abundante eritrocitos. Si lo observamos en un corte histológico, el del lado izquierdo, en la fase secretora, podemos ver, comparándolo con la anterior, vemos muy pocas glándulas desarrolladas y abundante corion. Aquí podemos observar en la siguiente lámina cómo están las glándulas uterinas, son estas, están bastante desarrolladas y podemos encontrar un contenido de características mucosas o mucina, ¿ok? Se ve aquí esto que está aquí, ¿ok? Esta es la fase secretora y esta es la fase menstrual, ¿ok? Donde podemos observar que la capa, si la vemos aquí, está completa el endometrio, aquí hay parte del endometrio que se desprendió, las glándulas no están bien desarrolladas y hay abundantes eritrocitos, o sea, sangre. Y esta zona de abajo sería la capa funcional, la capa basal, y aquí sería la capa funcional que se está descamando. Capa basal, capa funcional. Ahora, el miometrio es la capa muscular que tiene tres disposiciones de esos músculos: longitudinal interna, circular media, ¿ok? Que es muy vascularizada, formada por las arterias arqueadas, y longitudinal externa. El comportamiento del endometrio está en relación directa con la producción de estrógeno. Y por supuesto, el cuello uterino, ¿ok? Que está formado, o a su vez está formado por tejido conectivo denso y regular y fibras elásticas. En esta imagen, que no está muy nítida, pero podemos observar que de aquí es el endometrio hasta acá es la capa muscular o miometrio. Bueno, aquí podemos observar, como les comenté anteriormente, que desde el miometrio se encuentran las arterias, ¿ok? Que van a ramificarse después en la arteria recta y las arterias helicoidales. Recordemos que les hablé que en la capa circular media es donde están las arterias arqueadas que posteriormente se van a ramificar en arterias rectas. Ahora el perimetrio, ¿ok? Eh, se distribuye obviamente por todo el útero, pero tiene dos características distintas. En la parte superior, donde está el fondo, ¿ok? Del útero, está formado por características serosas, ¿ok? Recuerden, cuando hablamos de serosa es epitelio simple plano. Pero la porción anterior del cuerpo del útero y la porción inferior es tejido conectivo denso y regular, o sea, más adventicia. Recordemos que esto es endometrio, miometrio y perimetrio. Ahora, el comportamiento del útero, como les hablé, depende del ciclo menstrual, ¿ok? Y también está relacionado con los cambios o el desarrollo de los ovocitos. Entonces, cuando estamos en la fase proliferativa, ¿ok? Que es esta que estamos señalando aquí, están comenzando a formarse de nuevo esas capas funcional junto con sus glándulas y arterias, ¿ok? Y venas, por supuesto, que se descaman. Si observamos esta fase proliferativa, se encuentra el ovocito, ¿ok? Más o menos un estadio secundario a un ovocito o un folículo secundario a un folículo maduro. Cuando ocurre la fase secretora, están bien desarrolladas las glándulas uterinas, ¿ok? Y los vasos sanguíneos también están bien desarrollados y hay una producción de una secreción de característica mucosa, ¿ok? Y se produce la ovulación, ¿ok? Y en esta fase es donde está el cuerpo lúteo, donde mantiene la estimulación de producción de progesterona hasta que ocurre la fecundación. Si no ocurre la fecundación, ¿ok? Disminuye los niveles de progesterona y esto conlleva a la descamación de la capa funcional y por lo tanto comienza la fase menstrual. Esta fase menstrual, al mismo tiempo, comienza la diferenciación del folículo primario hacia folículo primordial al primario y allí a las primeras etapas del secundario. Entonces, todo tiene una relación entre los cambios que sufre el útero durante un ciclo menstrual y los cambios que surgen de los folículos ováricos durante el ciclo menstrual. Ahora, en este esquema lo que quiero es que observen es que durante esas fases hay un predominio de cierto número de hormonas. Por ejemplo, durante la fase de ovulación, que es la fase, como les mencioné, secretora,
hay un predominio de progesterona y estrógeno a predominio de progesterona, ¿ok? Pero durante la fase menstrual y la fase proliferativa, serían estas dos, hay un predominio del estrógeno, ¿ok? Quien regula estas fases son el estrógeno y la progesterona durante la fase de ovulación, que es la fase secretora. Hay a mayor cantidad de progesterona, como podemos ver aquí en el cuerpo amarillo, que es la que estimula más estas hormonas, y hay estrógenos, pero a menor cantidad. Y durante las primeras fases, que son la menstrual, ¿ok? O la fase proliferativa, el estrógeno. Por supuesto, estas dos hormonas están controladas por la FSH y la LH que está en la hipófisis, y esta a su vez está regulada por el hipotálamo. El cuello uterino cervix tiene dos grandes secciones, que es el endocervix, ¿okay? Que es la porción interna del útero, donde podemos evidenciar un epitelio simple cilíndrico característica del endometrio, ¿okay? Que es secretor de moco. Ese moco pasa a través del cervix hacia la vagina, ¿ok? Y se encuentran las glándulas cervicales, que son las encargadas de formar un líquido seroso que en el proceso de embarazo genera un tapón en el cuello uterino, ¿ok? Ese tapón es el que se expulsa durante los inicios del trabajo de parto. El exocervix está formado por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Esto es otra transición como las que observamos en el digestivo, donde hay un cambio brusco de epitelio simple cilíndrico a epitelio estratificado plano no queratinizado. En este esquema podemos observar la porción final del útero, ¿ok? Que ya está cercano a la vagina, sería el endocervix, recordemos epitelio simple cilíndrico con glándulas cervicales, que está en este esquema, y justo aquí, en esta zona, se produce la transición brusca, ¿ok? A un epitelio estratificado plano no queratinizado, que sería el exocervix. En un preparado histológico, esto es un esquema, se puede observar este cambio, donde del lado izquierdo está el revestimiento de un epitelio simple cilíndrico con las glándulas cervicales, que ya les comenté, y de repente, de forma brusca, cambia a un epitelio estratificado plano no queratinizado que representaría el exocervix. Esas son las dos estructuras que se toman la muestra durante la citología y en las consultas ginecológicas. Esto sí es un corte histológico coloreado con HE, donde podemos observar, ¿okay? De este lado está el endocervix, las glándulas cervicales, y aquí se observa un cambio brusco de epitelio simple cilíndrico a estratificado plano no queratinizado. Y aquí pues quiero mostrarles es las glándulas cervicales, aquí se observa un muy bonito conducto excretor. Aquí tomamos este recuadro con mayor aumento y se puede observar el cambio brusco de epitelio simple cilíndrico a estratificado plano no queratinizado. Ya para culminar lo que es el útero, investiguen qué son los quistes de Nabot y me lo cuentan cuando tengamos la práctica o la sesión de asesoría. La vagina es una estructura fibromuscular de aproximadamente 8 o 9 centímetros que está en comunicación o comunica los genitales externos con el útero. Este órgano no tiene glándulas. Ella se lubrica a partir de las glándulas que están en el endocervix. ¿Okay? Es un repliegue de la repliegue de la mucosa que obstruye la luz, es lo que se conoce como himen. En este esquema podemos observar cómo es las características de la vagina. El epitelio que recubre la luz de la vagina es epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y el eje de la vagina que le da sostén, ¿okay? Es músculo liso. Y por supuesto tiene una venticia que es tejido conectivo denso y regular. Bueno, en este esquema simplemente quiero que observen que es como una continuidad entre el cuello uterino y la vagina, o sea, por eso es que se comunican. Aquí observamos con mayor aumento la mucosa de la vagina formada por un epitelio certificado plano no queratinizado. Pueden observar que las células son claras, vacías, es decir, no tienen queratina. ¿Ok? Esto sería lámina propia y aquí músculo.
Ahora, como ya les comenté, la mucosa de la vagina, epitelio certificado plano no queratinizado, que forma pliegues donde tiene abundantes células de Langerhans. Ahí se sintetizan y depositan grandes cantidades de glucógeno en el epitelio. Y en la mucosa se puede encontrar un microorganismo que es el lactobacillus vaginalis, que es el encargado de producir ácido láctico y mantener el pH de la vagina, que es ácido. La lámina propia de la vagina es muy vascularizado, tiene abundantes células linfoides y pueden encontrarse nódulos linfoides aislados. Volvemos a observar un preparado histológico colegado con H, donde podemos observar de aquí hasta acá sería el epitelio de la mucosa, estratificado plano no queratinizado. Es para que ustedes se guíen, es como si las células estuvieran vacías, pero no están, o sea, el citoplasma es muy claro porque no tiene queratina. Y aquí abajo sería la lámina propia. Volvemos a observar epitelio, estos son vasos sanguíneos, lo que señala la flecha azul, epitelio estratificado plano no queratinizado, y esto sería la lámina propia. Epitelio, lámina propia. Ahora, el eje muscular de la vagina es la capa muscular externa. Está formado por fibras longitudinales entremezcladas con fibras circulares. Y el esfínter, el músculo esfínter de la vagina, que es la porción inferior de la vagina, está formado por músculo estriado esquelético. La adventicia, como todas las que hemos hablado, es tejido conectivo denso y regular, pero está muy vascularizado y tiene abundantes haces nerviosos. Esto es una imagen de un corte histológico coloreado con tricrómico, donde podemos observar la porción más apical sería el epitelio estratificado plano no queratinizado y la lámina propia. Esto representa la mucosa. Pueden observar que hay abundantes vasos sanguíneos. Esto sería la capa muscular, ¿ok? Y aquí sería la adventicia. Ok, en cuanto a los genitales externos, todas las estructuras que vamos a hablar de los genitales externos, que es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y el clítoris, están revestidos con un epitelio estratificado plano. Y dependiendo de la estructura, puede estar queratinizado o no. Otra característica importante es que los genitales externos todos tienen abundantes terminaciones nerviosas y por lo tanto una alta sensibilidad. Esto es una imagen, ¿okay? Una caricatura de los genitales externos, nos podemos hablar. Esta zona de aquí sería el monte Venus, labios mayores, labios menores. Esto sería el clítoris, esta es la uretra y el orificio vaginal. El monte Venus se encuentra en la sínfisis pubiana y tiene abundante tejido adiposo subcutáneo y es una zona donde hay mucha sensibilidad, por lo que tienen abundantes corpúsculos de Meissner. Bueno, de eso no tengo corte histológico, simplemente les estoy comentando las características histológicas, pero vamos a seguir viendo la misma caricatura. Como les comenté, si esto es la sínfisis pubiana, aquí está el monte de Venus. Tiene las características de la piel, epitelio estratificado plano, queratinizado, con todas las características anexas de folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Ahora, los labios mayores tienen también las características de la piel que les comenté, donde la cara externa de los labios mayores, que es esta que está aquí, tiene abundante vello pubiano, pero la cara interna, que es esta, es lisa y no tiene vello pubiano. Sigue siendo un epitelio certificado plano queratinizado, pero no tiene vello pubiano. Hay abundantes corpúsculos de Meissner y el eje de esos labios mayores tiene el tejido adiposo. Los labios menores limitan el vestíbulo vaginal, que representaría esta zona. Este es el vestíbulo vaginal. Puede tener abundante pigmento de melanina y su centro es tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras elásticas. Y en el estroma podemos encontrar glándulas sebáceas, pero en este caso no encontramos vellos o pelos. En el caso del clítoris está ubicado entre los labios menores. Aquí se considera que el clítoris es homólogo al pene, ya que consta de dos cuerpos cavernosos muy pequeños, ¿ok? Tiene abundantes vasos sanguíneos y corpúsculos tanto de Vater-Pacini como de Meissner. Debido a la forma que tiene el clítoris, también se le escucha, o sea, ustedes van a encontrar en literaturas que hablan del glande, del clítoris, que es lo que se observa a simple vista o de manera anatómica. Existen dos tipos de glándulas que se pueden observar en el vestíbulo vaginal.
que son las glándulas menores de Skene, que son mucosas, y las glándulas de Bartolini, que son glándulas vestibulares mayores, ¿ok? Ambas son tubuloalveolares y tienen características mucosas que lubrican el orificio vaginal y el vestíbulo vaginal. Si observamos un corte, o esto no corte, una fotografía, ¿ok? Anatómica del vestíbulo vaginal. Esto sería el clítoris, el orificio vaginal, ¿ok? Esto sería la uretra. Este orificio pequeño en la parte inferior del vestíbulo es la desembocadura de la glándula Bartolino, y esta que se encuentra lateral al orificio uretral es la glándula desembocadura de la glándula de Skene. Este tipo de glándulas generalmente en niños y adolescentes puede generar inflamaciones. Eso depende también de la higiene de las niñas. Ahora, en cuanto a las glándulas mamarias también tienen sus características dependiendo si están en etapa de lactancia o no. ¿Ok? ¿Qué vamos a hablar de las glándulas mamarias? Vamos a hablar de la areola, ¿ok? Del pezón, de la glándula propiamente dicha, ¿ok? Y el tejido que la recubre. En cuanto a la areola, se puede hablar que tiene abundantes glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, pero también se encuentran glándulas sudoríparas apocrinas modificadas que se llaman Montgomery. En cuanto al pezón, allí se encuentran justamente las aberturas donde están los conductos excretores de las glándulas mamarias. El pezón está revestido por un tejido conectivo denso y regular y fibras elásticas y tiene abundantes terminaciones nerviosas sensitivas. Esto es un corte histológico coloreado con HE de la areola del pezón, principalmente del pezón, donde podemos observar piel, las características de la piel que ya conocen, y abundantes glándulas sebáceas. Ahora, la glándula propiamente dicha está formada aproximadamente de 15 a 20 lóbulos irregulares, ¿ok? Estos que está señalado en un círculo son los lóbulos, y hay tejido conectivo que se mete entre esos lóbulos, ¿ok? Y forma lobulillos. Este tipo de glándula es túbulo alveolar ramificada. Recordemos que cuando hablamos de túbulo alveolar es que en el adenómero hay algunas que son tubulares y otras alveolares y se ramifican, ¿ok? Entre estos lóbulos se encuentran tejido adiposo, ¿ok? Y cada lóbulo tiene un conducto lactífero y un seno lactífero. Si ustedes observan en esta imagen, vemos que hay como una dilatación en el trayecto del conducto excretor. Este es el seno lactífero y aquí sería el conducto lactífero. Volvemos a observar los lobulillos, ¿ok? Estos son los conductos lactíferos y este es el seno lactífero. Ahora, ¿qué se observa en una glándula mamaria en reposo? ¿Qué quiere decir en reposo? Cuando no está en periodo de lactación, ¿ok? Las glándulas son muy escasas. ¿Qué son muy escasas? Los adenómeros. Observamos muy pocos adenómeros poco desarrollados, que son estos. Y los conductos excretores los que más se observan, pero poco desarrollados también. El conducto lactífero, que está cerca del pezón, está revestido por el epitelio estratificado plano queratinizado, pero el seno lactífero y el conducto lactífero, ¿okay? Que es el que está antes, suena enredado, ¿okay? Serían estos los ductos lactíferos, conducto lactífero, y este es el principal. Este es el que está revestido por el epitelio estratificado plano, queratinizado porque está cerca de la piel del pezón, y los que están detrás del seno es epitelio estratificado cúbico. Cerca de los adenómeros, ese epitelio puede cambiar a epitelio simple cilíndrico. Ojo, de estas características en los textos puede variar. Hay algunos que hablan disciernen de las características que les estoy mostrando. Como les comenté, los alvéolos o los adenómeros de estas glándulas están poco desarrollados, y bueno, esto que observan aquí con asterisco sería el tejido adiposo. Aquí podemos observar una glándula mamaria en reposo donde prácticamente se ven muy pocos adenómeros, y lo que se ve con más detalle son los conductos excretores. Aquí se puede observar, ¿ok? Los conductos excretores se ven un poco más y los adenómeros están muy poco desarrollados. Ahora, ¿qué sucede cuando la glándula mamaria está activa o en lactancia? Bueno, ese tejido conectivo que está alrededor de esas glándulas
empieza a disminuir, es escaso, ¿ok? Y aumenta la cantidad de plasmocitos, linfocitos y eosinófilos, y las glándulas, esos adenómeros, comienzan a proliferar. Y entonces pasa ese adenómero de las células planas a células cilíndricas bajas, y los conductos comienzan a ramificarse. Entonces, ¿qué sucede? Hay una hipertrofia de las células secretorias y acumulación de calostro, ¿en donde? En los alvéolos. Entonces, si pueden observar, si comparamos esta imagen con esta, podemos ver que hay menos cantidad de tejido conectivo, hay una mayor cantidad de adenómeros, y observamos una coloración eosinófila en la luz de estos adenómeros, que sería el calostro. El calostro está formado por una combinación de, o leche materna también, una combinación de dos sustancias, de lípidos, ¿ok? Que está dada por las glándulas sudoríparas modificadas apocrinas que les mencioné, y de proteínas dadas por las glándulas sudoríparas merocrinas. O bueno, no son sudoríparas, las glándulas mamarias, pero con características merocrinas de excreción. Entonces, si observamos estos cortes histológicos, todo esto son adenómeros bastante desarrollados. El tejido conectivo disminuye en gran cantidad entre los lóbulos de la glándula mamaria. Y esto que observamos aquí es calostro o leche materna que está en formación. Entonces, podríamos hablar que esto es una glándula mamaria activa. Estos son esquemas para que ustedes observen cómo se observa una glándula mamaria en reposo inactiva, y pueden ver cómo se cambia o se desarrollan más las glándulas mamarias con este tercer periodo de lactancia. Recordemos que está formado por una sustancia que es lipídica y una sustancia que es proteica. Una es apocrina y la otra es merocrina. Aquí podemos comparar cómo se observa del lado derecho una glándula mamaria en reposo. Si la comparamos con esta que está activa, podemos observar claramente que hay menos cantidad de tejido conectivo, las adenómeros están más desarrollados, ¿ok? Y los conductos, esto es un conducto, ¿ok? Lactífero con abundante leche materna en el proceso o esperando a su expulsión a través del amamantamiento o de amamantar un bebé. Ahora, en la glándula mamaria senil, ¿qué sucede? Pues se genera el parénquima alveolar, es decir, las glándulas mamarias eh, ya comienzan a degenerarse, ¿ok? Se puede observar en el sistema excretor, pero también poco desarrollado. Hay menos tejido conectivo, hay menos colágeno y tejido adiposo. No tengo preparado histológico de la glándula mamaria senil, pero tienen que conocerlo. Ahora, hemos terminado todos los temas de histología. Es importante que le den el valor que histología tiene para la medicina. Esto les va a servir para poder entender los próximos años. Si ustedes conocen cómo se comportan las células, se les va a hacer mucho más sencillo entender temas como fisiología, bioquímica, incluso microbiología. Para mí, medicina es la mejor carrera del mundo. Y es una carrera, a pesar de que tiene mucho sacrificio y es muy difícil y tiene mucho compromiso, hay que disfrutarla, porque se van a llenar de muchas mejores experiencias que de malas experiencias. Y está llena de retos, retos donde todos tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, de estudiar un poco más, de ser más comprometidos, porque ayudar a una persona es no solamente salvar la vida, puedes ayudar a una persona de muchas maneras siendo médico. Entonces, disfruten de esta carrera que es la mejor del mundo.